¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega sobre el trabajo que ASODEBI, la Asociación para el Desarrollo Económico de la Comarca del Bierzo, viene realizando desde hace prácticamente más de 2 décadas. Apareció con la llegada del siglo XXI como uno de los grupos de acción local más importantes de la comunidad y queremos mostrarles un trabajo muchas veces silencioso y que es crucial e importante para la vertebración de la actividad productiva y no productiva en el medio rural de toda la comunidad. De hecho, ASODEBI, el de la comarca del Bierzo, es de los más activos que existen en toda la comunidad de Castilla y León. De nuevo con su presidente, con José Luis Ramón Corral, para abordar también otros proyectos, como les presentamos en la primera edición, que son santo y seña de esa actividad y de esa importancia del Grupo de Acción Local para el desarrollo del medio rural. Bueno, ya nos hemos sentado en plató, como decíamos, con el máximo responsable de ASODEBI, con José Luis Ramón. Gracias por estar con nosotros. Es un placer acompañaros. Ya les dijimos en la primera entrega que ASODEBI es un grupo de acción local, como acabamos de comentarles en la cabecera de este programa, que opera en los 38 municipios del Bierzo, que tiene como encomienda encontrar y ayudar a promotores que quieren desarrollar actividades en el medio rural, es decir, en municipios de menos de 10.000 habitantes, pero en multitud de sectores. Pueden ser productivos, no productivos, incluso de colaboración. Enseguida vamos a repasar ese conocimiento con su presidente, porque hay que incidirle un poco a aquellos que nos están viendo en el medio rural y que puedan interesarse por algún pequeño proyecto en la importancia que tiene ASODEBI y su estructura. Que hay que recordar que un grupo de acción local es ¿qué, José Luis? Exactamente, para volver a insistirle al espectador. Bueno, pues un grupo de acción local no deja de ser una asociación multisectorial. Nosotros somos entre 80 aproximadamente miembros, muy diversos, de distintos orígenes económicos, sociales, etcétera, que finalmente tienen un único propósito, que es, en cooperación con la Junta de Castilla y León y a través de los fondos que vienen tanto del Ministerio como de la Unión Europea y de la propia Junta, pues hacer un uso inteligente de ellos, hacer un buen uso de esos fondos y distribuirlos en el mundo rural de tal manera que no quede un proyecto en el mundo rural que tenga posibilidad de continuar y que no sea atendido. Ustedes llevan operando desde que comenzó el siglo XXI, porque los grupos de acción local tienen como destino, como finalidad, el corto plazo, el medio y el largo, ¿no? Porque hemos visto proyectos que ya comenzaron en la primera jornada y que siguen vivos y en el medio rural. Exacto. Además, los programas, ya hemos hecho varios programas, pero además es que cada programa nace con una vida mínima de 6 años. Siempre estamos hablando aproximadamente de 6 años, por lo tanto, es tiempo más que suficiente para desarrollar todo el contenido del mismo, conseguir compromisos para encajar, digamos, los fondos de los que disponemos y no tener la desgracia o la mala fortuna de tener que devolver fondos por no tener promotores suficientes. Entonces, hombre, es un periodo de tiempo largo que nos va a permitir casi con seguridad comprometer. O sea, aquí lo que se trata es de comprometer los fondos. Pero ese concepto de comprometer los fondos está muy reñido con malgastar los fondos. Es decir, tenemos que comprometer los fondos, pero no de cualquier manera. De hecho, se nos vigila mucho desde la Junta de Castilla y León para hacer ese no solo el buen uso, que ya se supone, sino que destinemos los fondos a aquellos proyectos pues que son más singulares y que van a repercutir más a la sociedad berciana, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Tienen una durabilidad. Tienen ustedes 3 órganos de gestión: la Asamblea, la Junta Directiva y las comisiones de trabajo. Eso es. No sé con qué periodicidad se reúnen o qué funciones tienen que se puedan ser diferenciables. Bueno, la pandemia nos ha hecho un poco cambiar hábitos, ¿no? Vamos a pensar un poco en antes de la pandemia, al menos al año se hacían 2 o 3 asambleas mínimo. La Junta Directiva, pues a lo mejor una mensual, y las comisiones se reunían previamente a las juntas directivas, porque la Junta Directiva llevaba una serie de asuntos en el orden del día que pertenecían a distintos campos, digamos, y cada una de esas comisiones se reunía previamente a la Junta Directiva para valorar o estudiar cada uno de los puntos o asuntos que venían en el orden del día. La pandemia hizo que eso fuese, bueno, pues que se cambiase un poco los hábitos, sobre todo de reuniones y demás, y ahora pues volvemos a estar un poco pensando en ese mismo ritmo, ¿no? Que menos que 2 o 3 asambleas anuales, que menos que una reunión mensual de la Junta Directiva y por lo tanto de las comisiones.
También es verdad que la necesidad de reunión va un poco de la mano del trabajo que tengas. Por lo tanto, cuando empieza el programa y el grupo empieza a trabajar, es más probable reunirnos con más frecuencia porque tenemos mucho más trabajo, que ahora, por ejemplo, que está el programa ya finalizando o prácticamente finalizado, que básicamente estamos un poco como en plan de remate y por lo tanto no están necesarias esas reuniones de trabajo porque ahora ya es todo como mucho más puntual. Y además, como yo que ejerzo de presidente, también no solo en la Asamblea, sino en la Junta Directiva, pues a veces se me faculta para que yo vaya agilizando los trabajos y los proyectos y luego la Junta Directiva te da un poco como el visto bueno al trabajo realizado, sobre todo en la época de la pandemia, porque era muy difícil convocar una reunión donde pudiéramos estar los quórums suficientes. Entonces estaba una especie de autorización previa para que el grupo no se parase y pudiésemos cumplir con todos los plazos. Pero ahora que volvemos a estar en época post-pandemia, la idea es volver a retomar esto. Bueno, siempre estamos pensando en que hay un nuevo programa en camino, que se esté gestando y que tarde o temprano, más bien lo más pronto posible, nos lleguen noticias de la Junta de Castilla y León confirmándonos el nacimiento de ese nuevo programa que tanto estamos esperando, porque creo que es muy necesario y yo creo que la Junta también lo sabe y en esa línea trabajarán todos. Eso para el espectador en lo administrativo, de cómo funciona este grupo de acción local, pero queremos ser muy pedagógicos con usted. Si vive en el medio rural, si es hombre o mujer y quiere emprender en cualquier sector, ¿cómo se activan los mecanismos en Asodebi cuando alguien llega con una idea? ¿Cómo es descartable o ya pueden activar un mecanismo para colaborar? No, bueno, todas las ideas se estudian y se valoran, todas. No, a nadie se le dice que no, por muy absurda o vaga o que esté como poco definida. De hecho, desde el propio Grupo de Acción Local ayudamos a esos promotores iniciales para que no les falte ni asesoramiento ni ningún tipo de información, porque claro, aquí piensa que una persona que de repente tiene una idea y quiere promover un negocio, una actividad, no solo es lo que necesita cumplir con Asodebi, sino que inmediatamente una persona se convierte en emprendedor, pasa a estar de alta en Hacienda, en la Seguridad Social, tiene que elegir un sistema fiscal, porque probablemente tenga la posibilidad de elegir más de uno, en fin, necesita una información muy importante y muy completa, que es de distintos orígenes, no solo de Asodebi. Entonces nosotros también le facilitamos un poco toda esa información, de tal manera que el promotor tiene que salir de Asodebi convencido que su proyecto o su idea se puede hacer. Otra cosa es que luego cuando empecemos a valorar las cuestiones de viabilidad económica nos salgan los números, ¿no? Porque nosotros no queremos embarcar a nadie a un proyecto por muy bonito que nos parezca si los números no salen. ¿Y qué indicaría que un proyecto es viable en el medio rural? ¿Qué indicadores ustedes valoran para decir que pueden colaborar? Bueno, pues imagina, yo qué sé, la originalidad, la competencia o no. Imagínate, si todos queremos hacer lo mismo que hacen los demás, entraremos en un mercado de excesiva competencia, donde puede haber mucha oferta y poca demanda. Entonces hay cuestiones muy importantes que se valoran en el primer momento, ¿no? Decir, oye, esto no solo es original, sino que no lo hace nadie. De tal manera que esto es una idea que va a salir al mercado que no compite absolutamente con nadie. Imagínate que te entra una idea así, pues es que te vuelcas con ello porque sabes ya que nace con muy buenas perspectivas. El patrimonio, la naturaleza, la producción, todo. Son parámetros que se computa todo y se valora muchísimo. Ahora, bueno, no sé, ya no son modas, son realidades, ¿no? Nosotros cuando elaboramos nuestro programa de trabajo, empiezas a fijar las puntuaciones, ¿no? ¿Cómo puntúas un proyecto? Claro. ¿Cómo le puntúas a un señor o a una señora que te viene a Asodebi y te traslada una idea que quiere hacer en su municipio, en su pueblo? ¿Cómo le puntúas? ¿Cómo lo distingues de otro? Pues al final, ¿qué valoras? Pues le das mucha importancia, por ejemplo, a la creación de empleo. Vamos a matizar el tema de la creación de empleo. Siempre vamos a hablar en términos relativos, nunca absolutos. Nunca absolutos. Porque nosotros comentábamos en programas anteriores, es que Asodebi pues igual ha colaborado en la creación de 80 puestos de trabajo. Vale, es que claro, dicho así, te puede decir alguien en la calle que a mí me ha pasado, oye, vi el programa, está muy interesante, pero hombre, tampoco es tanto 80 puestos de trabajo, ya. Pero imagínate que los 80 puestos de trabajo se generan en Villafranca. Claro. ¿No? O imagínate que se generan los 80 puestos de trabajo en Arganza. Arganza, sí. Claro,
es que cambia el pueblo. Cambia el pueblo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces aquí, por eso a mí siempre me gusta hablar un poco en los términos relativos. Por eso Asodevi solo trabaja en el mundo rural. Un puesto de trabajo en el mundo rural vale mucho, muchísimo. Un puesto de trabajo en el mundo rural puede ser que su familia se desplace al pueblo, que tenga hijos y que mantenga abierta la escuela. Y estamos hablando, un puesto de trabajo provoca todo eso. O que no cierre el bar, o que no cierre el banco, o que no cierre la consulta médica. Eso es impresionante. Ustedes diferencian proyectos no productivos y colaborativos. ¿Por qué esa diferencia para el espectador o espectadora que quiera presentar un proyecto de Asodevi? Bueno, porque aunque no es siempre así, depende de quién es el promotor. Nuestros proyectos productivos, normalmente el promotor es la iniciativa privada. Hablamos de proyectos productivos porque en principio producen, generan riqueza y están destinados a generar beneficio a sus promotores, ¿no? Y luego están los no productivos, que esos normalmente coinciden con promotores públicos, ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones de todo tipo. Hemos tenido proyectos de Cáritas, de la Cruz Roja, en fin, tenemos distintos proyectos. Esos no persiguen, no son productivos porque no se genera un proceso productivo de producto terminado que se lleva al mercado. No hay ánimo de lucro objetivo. No hay ánimo de lucro tampoco, pero sí hay una prestación de un servicio social importante. Entonces, y eso coincide básicamente, no siempre, pero coincide básicamente que quién es el promotor de uno y quién es el promotor de otro. Nosotros hemos aprobado proyectos no productivos, donde, por ejemplo, el promotor es un ayuntamiento, pues que persigue cubrir una necesidad social, una necesidad importante en el municipio. Por ejemplo, en Camponar hay una guardería municipal. Eso es. Que no había guardería ni la iniciativa privada ni la iniciativa pública, y nosotros hemos subvencionado todo un proyecto que ha hecho posible que un municipio como el de Camponaria tenga una guardería donde la gente que va a trabajar a ese municipio puede dejar a sus hijos en la guardería. Y de esos proyectos productivos valoran los que crean empleo o aquellos, que no es un asunto menor ni baladí, que sostienen el existente, ¿no? Eso es. Valoramos mucho la creación de empleo, pero valoramos mucho el mantenimiento de empleo, sobre todo porque, claro, imagínate, nosotros podemos tener un proyecto que entra en nuestra organización, que es la mejora de una serie de maquinaria porque es más efectiva en el consumo energético o respetuoso con el medio ambiente. Hay que asociar un poco que cuando uno moderniza su empresa a lo mejor puede poner en peligro puestos de trabajo. Yo si modernizo demasiado, mecanizo demasiado mi empresa, a lo mejor pongo en peligro algún puesto de trabajo. Claro, nosotros no queremos utilizar el dinero público para que una empresa se modernice de tal manera que diga, anda, si antes tenía 10 operarios y es que ahora hago lo mismo con 6. Entonces estamos casi, no sé, no creo que estemos haciendo bien nuestro trabajo. Por lo tanto, valoramos también el mantenimiento de esos puestos de trabajo en esos expedientes, sobre todo cuando se trata de esa modernización. No queremos que con nuestro dinero, sí, vale, se moderniza, se hace mucho más competitiva la empresa, pero encima no genera empleo, sino que lo destruye. Por lo tanto, se computa eso. Se computa el respeto al medio ambiente, se computan pues todas esas cuestiones relacionadas con el uso de energías alternativas, en fin, todo eso se valora mucho. Y al final es, pues eso, sentarse el equipo de trabajo y empezar a sumar puntos, pues 4 puntos de esto, 3 puntos de esto otro, 2 de esto otro, 7 del otro y demás, y al final consigue, yo qué sé, 75 puntos. Y esos 75 puntos, que es una magnífica puntuación, le colocan un lugar relativamente privilegiado dentro de los demás. Y en función de esa puntuación se van luego resolviendo los expedientes. Pues he visto algunos de los parámetros para poder conseguir puntos y subvenciones. Vamos a mostrarles precisamente un ejemplo de transformación de una empresa para modernizarla, garantizar el empleo existente y hacer que ésta pueda pervivir durante años en un mercado pues muy competitivo. Es el caso de una ubicada en el polígono industrial de Bembibre, Aluminios 2. Es una empresa competitiva, pero que tenía que actualizar también sus productos para, como decimos, un mundo mucho más competitivo. Es lo que nos han contado. Escuchen. Nuestro trabajo hasta antes de la inversión se centraba ya en la envolvente técnica de los edificios, en las ventanas, la cerrajería y demás. Pero queríamos implementar además o crear una nueva línea de producción de paneles aislantes para la fachada, que ahora cada vez están más demandados. Ya ves, con la crisis energética actual, pues
la fachada pierde mucho calor y hay que ponerle solución cuanto antes. Entonces hemos creado la línea de producción específicamente de paneles aislantes para crear nuestro propio sistema de fachadas integral que solucione todos esos problemas, los llamados puentes térmicos, que existen ahora en todas las viviendas y que hay que solucionar, que se nos escapa ese calor tan caro de la calefacción. Lo hemos creado desde cero. Tiene nuestro propio sistema de anclaje a fachada, nuestro propio sistema de estructura oculta. Tú por fuera simplemente ves un panel, pues intentamos lo más elegante posible. Ahora mismo estamos muy centrados en los acabados en aluminio, que están muy demandados y pues aportan una elegancia especial a la fachada. Nos centramos bastante en eso, aunque ampliamos siempre a demanda del cliente. Sin la ayuda de Asodebi hubiera sido mucho más lento y más complicado poder llegar a entrar en este mundo. Necesitábamos nuevas máquinas muy específicas para la creación de los paneles, entonces esa inversión que nos ayudaba Asodebi a conseguir pues ha sido muy importante, y además hemos llegado en un punto del mercado pues álgido. Ahora mismo todo el mundo se ha dado cuenta, si ya la gente antes se daba cuenta, pero la crisis energética lo ha agudizado un poquito. Ahora todo el mundo está más centrado en la eficiencia energética, en la sostenibilidad, en el ahorro energético, y esto le va a ayudar. Los clientes que teníamos de toda la vida, porque ya trabajábamos en la envolvente de los edificios, al conocer que podemos aportar más a sus fachadas, pues todavía confían mucho más en nosotros. Asentamos un poquito la clientela además. Bueno, para nosotros Asodebi ha sido pues muy importante. Además están muy pendientes de que todo salga bien, de que todo esté en orden en su momento, todo organizado, para no perder esas ayudas, que es lo más importante. Están ahí, y qué mejor que acceder pues desde localidades de menos de 10.000 habitantes. Pues ya han visto Aluminios 2, una empresa que ya operaba en un municipio como el de Bembibre, pero que tenía que transformarse para competir en mercados de aislamiento térmico en fachadas, y que precisamente Asodebi ha querido valorar porque también están en el medio rural de municipios de menos de 10.000 habitantes. No sé cómo contactaron con ustedes, cómo les presentaban su proyecto, en qué sentido lo vieron viable. Bueno, pues fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos llega a nosotros bueno, yo supongo que la empresa ya tenía esto en mente. Como dice la mujer esta que nos comentaba un poco, la arquitecta, la arquitecta, que claro, ellos ya tenían la idea, ya sabían lo que querían. El problema está cómo adquirir eso, ¿no? Entonces, claro, la participación de Asodebi hace posible que eso sea una realidad. Entonces ellos nos presentan su proyecto, que consiste, pues eso, en la adquisición de una maquinaria muy avanzada, cara, pero con una tecnología extraordinaria que les podía hacer competir. Este es el claro ejemplo de antes, a ver si por modernizar una industria desaparecen los empleos, ¿no? Pero en este caso era un poco como al revés, no solo con el apoyo de Asodebi se mantenían los puestos de trabajo, sino más que se crearon puestos adicionales, y de hecho están creando empleo porque con este producto están accediendo a mercados a los que antes no tenían capacidad ni posibilidad ninguna. Y además vemos un poco los productos terminados, cómo los presentan, ¿no? Cómo estaba el previo al trabajo y cómo queda. No solo es un trabajo que te produce la satisfacción, pues el ahorro energético, porque te pone unos paneles que te aíslan un poco del exterior, sino que luego estéticamente tienen también sobresalientes. Y eso pues cumplía todos los criterios que nosotros valorábamos, ¿no? Todo el tema del control energético, y estos además añadían algo que para nosotros era fundamental. Es como una tecnología propia. Ellos eran es decir, su idea... Como dijo usted, originalidad, ¿no? Exactamente. La idea de ellos no la tenía nadie, solo era una idea de ellos. Lo tienen todo patentado, es decir, no han copiado una idea de otro que ya lo está haciendo en otro lugar con el que tengo que competir.
Estos han sido originales hasta en el diseño de su propio producto. Lo han creado ellos. Y crean empleo adicional, no solo lo han mantenido, ¿no? Exacto. Lo que le hizo seguramente puntuar mucho más. Ustedes colaboran con empresas como esta, por ejemplo, pero también colaboran con instituciones, por ejemplo, entre ellas la Diputación de León y otras. No sé qué sinergias tienen ustedes con estas instituciones. Bueno, muchísimas. Bueno, nosotros tenemos una dependencia absoluta de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, los fondos proceden de la Unión Europea, del Ministerio, o sea, del Estado y de la propia comunidad autónoma. Y eso es el dinero que cofinancia estos proyectos. Pero luego la Diputación tiene otra, no sé, otra sintonía con los grupos de acción local. La Diputación no cofinancia estos proyectos, pero nos aporta dinero para que el grupo pueda funcionar. No sé, el grupo tiene gastos, el grupo necesita oficina, necesita energía eléctrica, necesita equipos informáticos, necesita material de oficina, necesita financiar sus propios proyectos. Y ese dinero, por ejemplo, en parte procede pues, de la Diputación. De hecho, la Carta de Naturaleza de las Diputaciones es ayudar a municipios menos de 20.000 como, o actores en como compartimos el mismo papel, de alguna manera, y no somos competidores, pues podemos perfectamente colaborar. Pero bueno, yo estoy muy agradecido a la Diputación, pero no yo como presidente de ASODI, todos los grupos de acción local, porque la Diputación de León con los grupos de acción local de la provincia de León se ha portado bien, históricamente se ha portado bien. Otra de las preguntas que nos han dicho personas que han visto el primer programa y que quieren tener claro respecto a qué puede financiar y en qué cantidad ASODI es el porcentaje de subvención que pueden obtener de este grupo de acción local respecto al proyecto completo. No sé si hay un tipo de tope, ¿no? Sí, nosotros no podemos superar el 30% del volumen de inversión, pero dicho así queda un poco como incompleto. Vamos a matizar un poco esto. El proyecto puede tener una cantidad de inversión determinada, pero nosotros tenemos unas limitaciones como unos módulos, digamos, ¿no? No podemos subvencionar a lo mejor todo lo que nos presentan, porque a lo mejor parte de la inversión no es subvencionable por nosotros. Entonces, podemos recibir un proyecto de 500.000 euros, pero solo es subvencionable 400.000. Y sobre esa cantidad subvencionable nunca podemos superar el 30%. Es nuestro tope, digamos, de ahí para arriba no podemos pasar. Y, hombre, yo creo que somos muy generosos, ¿no? El 30% es un gran porcentaje. Esto es casi como las 3 patas de un banco, ¿no? Que menos, dice, busca bueno, no nos saldría el 100%, pero vamos a hablar del 90%. Busca 3 patas, una al promotor, otra financiación externa, por ejemplo la banca, y otra pata SODEVI. Sería un banco de 3 patas y un banco de 3 patas se sujeta. Bueno, el banco de 3 patas que se sujeta y de qué manera, como han visto en ese proyecto, y otros que vamos a ver, varios que vamos a ver en este segundo programa. No se los pierdan, publicidad, enseguida regresamos. Bueno, seguimos con estos programas especiales de ASODEVI, del Grupo de Acción Local, que opera, recordamos, en los 38 municipios de la comarca del Bierzo y que, a través de fondos europeos que gestiona la Comunidad Autónoma o el Gobierno de España, ha transformado de forma muy silenciosa, de ahí vienen estos programas, para que ustedes lo puedan comprobar, el medio rural de la comarca del Bierzo, y que tiene todavía muchísimo recorrido siempre y cuando se presenten nuevos programas, que esperamos que esto ocurra en próximas semanas o meses. Hablábamos antes de un 30% de tope a la hora de conseguir la financiación del proyecto singular que concurra con los valores de ASODEVI, que tenga las puntuaciones que hablaba usted hasta de 75 como ejemplar, pero hay otra forma de ver lo económico que estén buscando los espectadores. Por ejemplo, si tiene un proyecto productivo, hay un tope máximo natural económico que pueden ustedes aportar. Claro, tenemos varias limitaciones. Nosotros no podemos estudiar proyectos que superen la inversión de 1 millón de euros. Es decir, si algún promotor tuviese una idea, aunque fuera en el mundo rural, pero de un proyecto cuya inversión superase el 1 millón de euros, nosotros no podemos atenderle. Ya se iría por otro camino, digamos, ¿no? Y luego, aunque el 30%, imagínate, podríamos pensar entonces en un proyecto de 900.000 euros, ¿no? Y que fueran subvencionables los 900.000 euros, el 30% serían 270.000. Bueno, tenemos otra limitación, no podemos dar más de 250.000. Por lo tanto, también, oye, que nadie se sienta engañado, es el 30%, pero nunca superar 250.000 euros. Y en los proyectos no productivos no podemos superar 80.000. Son topes naturales que tienen una carta de naturaleza de no financiar en exceso. Exactamente, ¿no? No se puede pasar de esa cifra. Aunque le correspondiese por derecho, porque aplicando el 30%
a la cantidad subvencionable saliese una cifra superior a eso, nosotros nos estancaríamos, nos plantaríamos siempre en esa cifra de 250.000 para los proyectos productivos y 80.000 para los no productivos. Pues recuerden esas cifras, no superando el 1.000.000 de euros, no podrían concurrir a fondos de ASODEBI, 250.000 en proyectos productivos como mucho y 80.000 en los no productivos. Los no productivos, que parece que a la imagen del espectador o del promotor, que dice usted que principalmente lo hacen en instituciones públicas, aunque también puede ser en el ámbito privado, parece que no tiene el mismo recorrido que ver una empresa que se crea y que tiene actividad, ¿no? Pero la función social que tiene no es menor para ASODEBI. Claro, es que ASODEBI también tiene ese fin en sus propósitos, ¿no? En sus estatutos y en su objeto. Por lo tanto, nosotros, claro que valoramos mucho los proyectos no productivos. Es verdad que ahí no dispones de las mismas cifras. La Administración no nos deja dotar toda la cantidad que nosotros quisiéramos para los proyectos no productivos. Tiene una cierta lógica también, ¿no? Está muy bien que en el mundo rural se respete su patrimonio, que nosotros hemos apoyado proyectos de respeto de patrimonio rural, edificios municipales, históricos, pero ahora mismo el mundo rural necesita otro tipo de inyecciones, ¿no? Aparte de esa. El patrimonio está muy bien, pero yo creo que el dinero de ASODEBI tiene que tener otro propósito en el mundo rural, que es fundamentalmente la creación de empleo, la creación y mantenimiento de empleo, porque creo que es un antídoto importante para la despoblación y todos estos males del mundo rural. Pero eso no significa que a la gente del mundo rural también haya que prestarle a alguna actividad social, ¿no? o tener en cuenta algo de sus problemas en el ámbito social. Para eso también está ASODEBI. Pues precisamente en ese ámbito social, la concurrencia de elementos que sí permiten concurrir a sus fondos en los proyectos no productivos. Uno de los clarísimos ejemplos lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo, en resumen a esa financiación que aportó ASODEBI en Caracedelo. Fíjense. ASODEBI, su objetivo fundamental es el desarrollo implícito de toda la comarca, y hay dos tipos de proyectos, ¿no? Los productivos y los no productivos. Por tanto, nosotros como Ayuntamiento de Caracedelo hemos concurrido a la especialización de proyectos no productivos, y efectivamente se presentó este proyecto, que fue seleccionado por el Grupo de Acción Local. Por tanto, nuestro agradecimiento lógicamente al Grupo de Acción Local por esta contribución enorme para poder remodelar lo que era la antigua nave de fermentación de tabacos, que estaba dentro del recinto ferial en el que nos encontramos, ¿no? El objetivo primordial era precisamente que esta nave tuviera un impacto visual menor que la que teníamos, ¿no? Yo creo que eso a la vista salta, aquella nave roja que realmente destacaba por encima de todo el entorno, un entorno verde, y también haciendo honor a nuestro emblema del municipio, el municipio de Caracedelo Espacio Verde. Lo que se pretendía era mejorar aspectos fundamentales como la accesibilidad mediante una eliminación eficiente de barreras arquitectónicas, y también todo lo que se refiere precisamente a la eficiencia energética, es decir, con una remodelación de los paramentos tanto verticales como horizontales, que además, teniendo en cuenta que estamos en un enclave perfecto entre la Nacional 6 y la A6, pues lógicamente hay bastante ruido en cuanto al tráfico se refiere, y ese también era uno de los objetivos primordiales, eliminar también los ruidos existentes, ¿no? Yo creo que eso lo hemos conseguido, y al final, bueno, pues esto se ha integrado en un conjunto que yo creo que llama un poco la atención, ¿no? Por su esmero, cuidado y por su funcionalidad. Y aquí, pues, esta nave forma parte del elenco de actuaciones que tenemos durante todo el año, que podemos citarlas, como son la Feria de Agroturismo y Multisectorial, la Feria del Pimiento, la Feria de la Castaña, ¿no? Por tanto, estamos muy satisfechos con la Grupo de Acción Local, y yo, desde luego, tengo que destacar, como alcalde del municipio que me honra presidir, la enorme colaboración implícita que hemos tenido con esta Grupo de Acción Local, que tan buen resultado ha dado, ¿no? Por tanto, muchas gracias a ASODEBI y desearle larga vida al Grupo de Acción Local.
Bueno, pues eso es un claro ejemplo del apoyo de Asodebi, la financiación de proyectos no productivos. Lo decimos porque también hay otras instituciones públicas, otros ayuntamientos del Bierzo, que tengan en cuenta, o si los espectadores lo pueden trasladar también a sus diferentes regidores o regidoras, que cuando salga un nuevo fondo, los nuevos fondos se pueden concurrir, por ejemplo, para poner en valor puntos que generen sinergia en el medio rural, que es básicamente lo no productivo. Exacto, y además cada ayuntamiento, cada promotor, en este caso una junta vecinal, puede plantear lo que les haga diferentes a ellos, lo que les sea singular. En Carracedelo nadie duda de que es un municipio que la agricultura, todo el sector agroalimentario es potente. Tiene ferias, explota con mucha intensidad ese sector. Claro, si nos presenta un proyecto que mejora la infraestructura que ya tienen para estos propósitos, es que nosotros no podemos verlo de ninguna otra manera que más que con buenos ojos. Mejora la experiencia del visitante. Lógicamente, porque es mejorar lo que ya tienen, pero es algo que tiene éxito, porque nadie cuestiona, nadie duda de las ferias que tiene, por ejemplo, Carracedelo. Nadie duda de la potencia agrícola y agroalimentaria que tiene el Ayuntamiento de Carracedelo. Eso es como cuestionar en el pasado, yo qué sé, la potencia energética del municipio de Cubellos del Sil. Bueno, hoy ya no la tiene, pero en su momento. Bueno, pues esto no se puede cuestionar en Carracedelo, no se puede cuestionar en Campo Naraya. ¿Por qué? Porque son ayuntamientos que tienen mucha actividad en estos sectores. Si nos presentan algo que va un poco a mejorar, a hacerles más competitivos, a mejorar sus espacios para poder seguir desarrollando esas actividades, nosotros, lógicamente, y hasta donde podemos llegar, pues yo desde aquí les digo a todos los demás que si surge un nuevo proyecto, que esperamos que sí, pues que se animen, ¿no? Que sean ágiles, que sean rápidos, porque al final en los proyectos no productivos es donde menos dinero hay y donde más interesados aparecen. Por lo tanto, aunque no tengamos programa de futuro, yo les digo desde aquí a todos ellos que se pongan a trabajar, que piensen qué nos pueden presentar, porque al final los primeros serán los que tengan algo que llevarse. Más respuestas a preguntas propias cuando uno quiere emprender en el medio rural y se fija siempre en los principales parámetros de los que se habla en medio rural, la agroalimentación, el proceso productivo primario. Hay que aclarar que Asodebi en lo primario no puede aportar fondos para un proceso básico de producción agrícola. Eso es, nosotros no podemos apoyar un proyecto, bueno, dentro del sector primario, pero de lo más primario que hay. Por poneros un ejemplo, ¿no? ¿Podríamos nosotros subvencionar la plantación de un viñedo? No. Bien. Pero sí podríamos, o estamos subvencionando proyectos relacionados con el vino. Que ya en un segundo estadio, ¿no? ¿Podemos, no sé, subvencionar la plantación de un pinar, de una chopera? No. ¿Podemos subvencionar a un señor una máquina para hacer astillas? Eso sí. ¿Para vender las astillas luego? Pues sí. Bien. Entonces, es decir, queda muy excluido, pero ese sector primario, muy primario. Lo demás está perfectamente... Ustedes valoran el valor añadido, nunca mejor vamos dicho, a ver, ¿no? Vamos a ver luego. ¿Podemos subvencionar una plantación de castaños? No. ¿Podemos subvencionar una empresa que se dedique al procesado de la castaña, recogida, selección, envasado de la castaña? Sí. Ese es precisamente el caso que les queremos mostrar a continuación. Un emprendedor que comenzó prácticamente recogiendo castañas en varios puntos de la comarca y que ahora tiene un importante volumen de facturación e importante creación de empleo, especialmente femenino, algo que valora de forma singular Asodebi en los proyectos que concurren a los fondos que gestiona. Vamos a verlo. Fundamos la empresa en el año 2016. Nuestra labor solo era comprar aquí y exportar las castañas a otros países europeos. En el 2018 decidimos apostar por montar una industria aquí en el Bierzo para que la transformación de la castaña, en vez de hacerla en los países europeos, que quedara en el Bierzo. Y hablamos con Asodebi para ver si tendríamos opciones de apoyar este proyecto. Asodebi en principio dijo que sí, pero que había más gente. Presentamos el proyecto que iba por puntos, quedamos bien puntuados y obtuvimos la ayuda y en el 2018 montamos todo esto. La ayuda de Asodebi fue para montar la línea de pelado y congelado de castaña. Pues las castañas las echamos y pasan
durante un proceso por una línea que las pelamos a fuego, unos segundos a 800 grados, después con vapor a 100 grados y después pasan por unas máquinas por rozamiento para extraer las pieles, tanto la interna como la externa, y después ya van a unos túneles de congelado que en congelado IQF en 12 minutos salen congeladas para su almacenamiento y conservación durante todo el año. Pues exportamos principalmente a los países europeos. En el 2016 era yo solo, como autónomo, aunque teníamos la empresa creada, y hoy en campaña estamos 50 empleados y con una media anual de 15. Producimos, pelamos y congelamos ahora mismo 2.000 kilos hora de castañas. Trabajamos las 24 horas del día, estamos pelando y congelando durante 16 para hacer eso, entre 25 y 30 toneladas al día, depende de la castaña y de la calidad. Nosotros antes solo vendíamos castaña fresca, digamos, que teníamos la suerte de la castaña que hay en el Bierzo, que era buena y que era demandada para otros países, pero lo que hicimos fue eso, quedarnos con la castaña aquí para transformarla y buscar otros clientes de castaña ya pelada y congelada, buscar un cliente, digamos, más final, no un intermediario, un transformador, digamos. La calidad de la castaña del Bierzo es una de las mejores, entonces cuando le mandas a un cliente la castaña del Bierzo, repite. Primero que cualquier emprendedor tiene que creer en lo que está pensando o en lo que quiere hacer. Y cuando se lo crea y diga esto funciona, después a intentar con Asodebi o con otras entidades para buscar un apoyo económico, que en este caso conmigo, con Asodebi, ha sido importante y nos ha ayudado a crecer y a montarlo tan rápido. Darle las gracias a Asodebi y sobre todo a las técnicas que me han ayudado, han estado ahí siempre, han hecho las cosas lo más rápido posible y gracias a eso pues nos han dado la ayuda. Lo que es un emprendedor que quiere comercializar de forma internacional, que quiere generar un valor añadido, ofrecer un producto que no es primario, sino ya transformado, y que ha visto en Asodebi una herramienta. Él mismo lo decía, que fue determinante el apoyo de ustedes. ¿Por qué lo eligieron? ¿En dónde vieron la viabilidad del proyecto? Bueno, además es en Trabadelo. Esto ya no está en un polígono industrial como otros proyectos que hemos visto. Esto es en Trabadelo. Si hay mundo rural en el Bierzo, Trabadelo es mundo rural, ¿no? Es una actividad que se lleva haciendo mucho tiempo en esta comarca, que es recolectar a pequeños productores las castañas, pesarlas en sacos, meterlas en una furgoneta y mandarlas para Barcelona, para Madrid o para donde sea. ¿Qué hace este proyecto? Este proyecto aporta valor añadido. O sea, está muy bien tener una castaña de calidad, está muy bien que la gente cuide los castaños y recolecte las castañas y que un almacén las recoja y que ese almacén las distribuya. Pero eso es valor añadido poco. Este proyecto aporta valor añadido porque empieza a transformar las castañas. Bueno, hemos visto ahora en las imágenes, las empieza a pelar, las congela, las muela, hace harina, las envasa en envases distintos que puedan acceder a los consumidores. Nadie compra ahora un saco de castañas de 50 kilos, ¿no? Nadie compra medio kilo de jamón york. Es que ahora hay familias monoparentales que compran 2 lonchas de jamón york para el sándwich de mañana porque no quiere repetir el jamón york durante 2 días. Y si no hay un envase de 2 lonchas de jamón york, no lo compra. O compra aquel que le ofrece el envase de 2 lonchas de jamón york. Pues esto es una cosa parecida. Entonces, aquí sí que coincidieron un montón de cuestiones favorables. La ubicación, la creación de empleo, la creación de empleo femenino. Conseguir aportar valor añadido a un producto autóctono, un producto nuestro, la castaña. Esto tiene que parir más proyectos en nuestra comarca, en la castaña, en lo que sea. De aquí tienen que salir más proyectos como este. Están viendo las imágenes, ese proceso productivo de transformación de valor añadido que dice
José Luis Ramón, y en Asodevi también echan en falta que muchos otros productos de la comarca del Bierzo estén todavía viviendo el sueño de los justos en cuanto a ese valor añadido. Por ejemplo, el mundo de la micología podría perfectamente ser un proyecto ganador de fondos de Asodevi si hay alguien que lo transforme. Por ejemplo, la trufa, el mundo de la micología y otros productos, el pellets, astillas, etcétera, hay de todo, ¿no?, en el campo. Claro. Es que el Bierzo es tan generoso que podríamos pensar que al final lo que nos faltan son promotores para sacarle todo lo que el Bierzo está dispuesto a darnos, ¿no? Hemos visto que con las castañas se puede hacer todo esto. Este señor tiene un gran negocio, tiene una buena empresa, tiene una gran empresa. Vale, por lo tanto, ¿qué necesitamos ahora? Si tenemos los instrumentos, a lo mejor nos faltan los emprendedores. No vamos a tener a nadie en todo el Bierzo. Todo el mundo va a recolectar setas. Todos sabemos que hay lugares donde se entregan las setas y viene gente con furgonetas y se lleva las setas y se las compra a los que las recogen. Pero volvemos a lo mismo. No nos queda ese valor añadido aquí. Está muy bien, como las cerezas. Podemos recoger cerezas y venderlas y que las coman en otro lugar. Eso está muy bien. Pero hay procesos que transforman esos productos en algo que luego también llega al consumidor. Eso es lo que yo echo de menos. Como tú bien dices, en las setas y en otros tantos y tantos productos que está el Bierzo dispuesto a darnos, los pellets, las astillas, yo qué sé, tantas y tantas cosas. Pero la gente tiene que tener ese afán emprendedor. Si estamos en casa, Asodevi no va a ir a buscar a nadie a su casa, a sacarle de su casa para plantearle que sea emprendedor. Claro. Tiene que ser un poco como al revés. Si estamos en nuestra casa sentados, cómodos, disfrutando de la ayuda familiar o del paro, pues entonces no estamos siendo emprendedores. Y hay muchas posibilidades, hay muchas herramientas y muchos instrumentos. Los frutos silvestres, es que aquí las zarzas dan moras, ¿me entiendes? Es que hay tanto por hacer, que pasa el tiempo, nos estamos quedando sin gente joven, nos estamos quedando con los pueblos abandonados y con tanto por hacer. Y yo echo de menos eso. Y por eso yo aprovecho, Miki, de esta oportunidad para decirle a la gente que nosotros lo que necesitamos son clientes, nuestros clientes son los emprendedores. Los que están son estupendos y maravillosos, pero queremos que vengan los que no están, los que todavía no lo son, que les vamos a ayudar y les vamos a apoyar en todo. Bueno, ya escuchan al presidente, están dispuestos a aportar fondos a proyectos singulares y la singularidad en tantos productos agroalimentarios del Bierzo que no tienen actualmente Marchamo, o con él, es casi muy fácil de conseguir solo con hacer algún tipo de transformación. Este proyecto, el que acaban de ver, de castañas, comenzó de una forma muy tímida, muy discreta, y ahora tiene una gran empresa de la que podemos estar orgullosos en el Bierzo, y Asodevi como herramienta para obtener resultados. Hablamos ahora de proyectos colaborativos, que es un concepto diferente, donde también las administraciones locales, el emprendedor público, el emprendedor privado, tiene que conocer de nuevo el significado y la concurrencia para esos proyectos colaborativos. Cuéntanos un poco qué carta de naturaleza tienen. Bueno, hemos visto los proyectos productivos y los no productivos, que son los que están destinados, digamos, al público externo, fuera del Grupo de Acción Local. Pero el Grupo de Acción Local también puede capitanear y colaborar con otros proyectos, con otros grupos, no solo de la propia provincia, sino de nuestra propia comunidad autónoma. Y entonces hemos participado en varios, pero hay uno muy singular, que es el que se llamaba Castillos en el aire a vista de dron, que se hizo una presentación en la fachada del castillo, en junio, por ahí fue del año pasado, yo creo que fue, que tuvo un éxito tremendo, ¿no? Aquí lo que se trataba era de, con las nuevas tecnologías, poner a disposición de los usuarios, digamos, de la gente, de los inquietos, de los turistas, de la gente que tiene interés en conocer pues los restos, sobre todo de murallas y fortificaciones en nuestra comarca del Bierzo. Fueron elegidos varios, el Castillo de Balboa, el Castillo de Sarracín, el Castillo de Cornatel, el Castro de Chano, y me queda uno que es... y Castro Vérgido. Y pues esa información es digital, digamos, está en la red para que la gente pueda acceder a ella y pueda tener un punto de vista distinto. Los drones han hecho posible tener un punto de vista distinto de esas construcciones, de esas fortificaciones. Y se hizo una presentación en la fachada del castillo que, bueno, fue fantástica, tuvo mucho éxito,
que yo creo que tendremos que pensar algún día en repetirla porque era maravillosa, de verdad. Hicieron una simulación que se caía la fortificación, las piedras se caían, bueno, una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, pues Asodebi participó en este proyecto, aportó esas construcciones, esas fortificaciones con otros grupos de acción local de Valladolid, de distintas provincias de la comunidad autónoma, y en su conjunto se hizo un trabajo maravilloso, y sobre todo es esa distinta perspectiva de ver una fortificación desde otro punto de vista. Maravilloso. Bueno, pues desde otro punto de vista y de la mano de Asodebi van a ver el resultado de ese proyecto colaborativo. Escuchamos su música y vemos su imagen. Y han visto espectaculares imágenes donde el Bierzo participa también con mucha singularidad de la mano de Asodebi, porque tiene muchos más tentáculos que el del ámbito local, porque además Asodebi forma parte de la Federación de Asociaciones de León Rural, de la Federación para la Promoción Rural e Integral de Castilla y León y también la estatal, REDER. O sea, Asodebi no solamente tiene un objetivo interno, sino la divulgación externa, y lo colaborativo ahí encuentra su punto de partida. Claro, además nosotros no solo colaboramos en el ámbito autonómico, sino en el ámbito nacional, porque hay grupos de acción local por todas partes. Y igual que ahora nosotros estamos viendo estas imágenes y veíamos castillos o fortalezas de Ávila o de Zamora o de Valladolid, esto hace que también en Valladolid vean las del Bierzo. Esa es nuestra idea, esa globalización. Nosotros podemos presumir que tenemos una comarca maravillosa y que somos, bueno, lo máximo, solo hay que podemos hablar con Prada, ¿no? Y Prada somos a tope, pero en otras partes también hacen cosas, y también hacen cosas absolutamente maravillosas, mejor que nosotros, y hasta donde yo no llego, pues copio. Entonces, estando en esas redes, en el ámbito autonómico, nacional, incluso internacional, pues lo que vas viendo por ahí, otros que lo hacen mejor que nosotros, pues si nosotros no llegamos, pues copiamos. Sí, tampoco pasa nada. Bueno, pues espectacular ese proyecto colaborativo de Asodebi. Más respuestas al espectador y los que nos han preguntado, que pueden hacerlo directamente con
con Asodevi sobre, por ejemplo, si uno concurre a fondos de Asodevi, esto le discrimina y le incapacita para concurrir a fondos de otras administraciones. No sé si esto se puede aclarar al espectador. Bueno, sí, no es exactamente así, pero sí hay algo de verdad en ello. Vamos a ver. Lo que hace incompatible las ayudas no es Asodevi, sino la procedencia de los fondos. De tal manera que en un momento dado, si un promotor se presenta a varias líneas de ayuda, puede llegar un momento en que tenga que elegir. Se puede tramitar distintas ayudas, nadie se lo impide, pero va a llegar un momento, digamos cuando esté ya concluyendo, digamos, toda esta fase previa, que tenga que elegir, sobre todo si la procedencia de los fondos es la misma. Hacen incompatible las ayudas la procedencia de los fondos, es decir, nosotros tenemos una parte de la financiación con fondos europeos. Si acude a otra línea de ayudas que también está subvencionada o apoyada con fondos europeos, la harían incompatible. Hay una cantidad de fondos que se destina a cada grupo de acción local y ustedes pueden presumir en Castilla y León de los 44 que lo agotan. Sí. Y ahora están ustedes a expensas de que se convoquen nuevos fondos para un nuevo programa. No sé qué expectativas tienen. Estamos recibiendo como unas cantidades extras porque tenemos, bueno, hablando así en un lenguaje que nos entendamos todos, tenemos más clientes que dinero y entonces estamos recibiendo cantidades extras para poder cumplir con esos compromisos. No creo que podamos atender a todos, pero yo me encuentro mucho más satisfecho teniendo más proyectos que dinero, porque los grupos que estén en una situación inversa, es decir, que tengan más dinero que proyectos, esos sí que van a tener problemas, porque el dinero no se va a perder. Y si nosotros tenemos estos antecedentes que siempre hemos quedado muy bien posicionados dentro de los 44 grupos de acción local, cada vez que nos presentamos una convocatoria quedamos entre los 3 primeros, 3, 4 primeros, y siempre con muy buena puntuación. Y eso hace que nos llegue más dinero. Y si además, con la conclusión de este programa, acreditamos que hemos ejecutado no el 100% del programa, sino el 140% del programa, nos vamos a posicionar muy bien en el próximo programa que esperamos que salga. Esa es nuestra idea, para presentarnos a ese programa y sacar mi aspiración siempre es sacar la mejor nota de los 44, pero me conformo estando entre los 3 primeros. Los 3 primeros. Bueno, pues muchas gracias, señor Ramón, por estar de nuevo con nosotros. Es un placer como siempre, Miki, de verdad. Bueno, pues divulgando el trabajo de Asodevi, esperando nuevos fondos para nuevos emprendedores en la comarca. Pueden ver aquí debajo la dirección de correo, el destino, también donde puede dirigirse para informarse con Asodevi. Le esperamos en un nuevo programa con más proyectos, con más realidad de que el dinero público que gestiona este grupo de acción local se convierte en realidad, en empleo y desarrollo en el medio rural. Hasta entonces.